¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al webinar Conectando con la Unión Europea. Yo soy Gabriela Rodríguez, profesora del Departamento de Derecho del ITAM, con especialidad en Derecho Internacional, y hoy por la tarde nos acompaña el doctor José Díaz Lafuente, quien es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, con un doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en el Colegio de Europa sobre Relaciones Internacionales y Diplomáticas de la Unión Europea. Su última obra es sobre el cumplimiento de la Comisión con sus ciudadanos, donde analiza los avances y desafíos de la última legislatura de la Unión Europea. Y José, hoy esta tarde vamos a platicar sobre el tema de los derechos humanos y la seguridad en la Unión Europea. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están en la red conectadas, escuchándonos hoy esta tarde. Aquí, me gustaría en primer lugar agradecer, por supuesto, a todo el equipo de Equinoccio y a la delegación de la Unión Europea por la organización de este webinar Conectando con la Unión Europea. Y, bueno, por supuesto, a la compañera por la presentación. Simplemente un matiz que no lo sabía es que el libro está escrito en coautoría con mi querida compañera Mercedes Guinea Llorente, que es compañera también del Departamento de Relaciones Internacionales. Y, bueno, me han pedido que les hable sobre la relación entre derechos humanos, seguridad y los desafíos presentes actualmente en la Unión Europea. Esta relación entre seguridad y derechos humanos en los últimos años, en el último periodo, se ha visto altamente marcada por tres factores con un alto componente transnacional. En primer lugar, por la crisis producida, la crisis política, por el desplazamiento de personas, desplazamientos masivos de personas refugiadas, inmigrantes, desde el año 2015. En segundo término, por los desafíos que la nueva globalización digital implica para la protección de los derechos fundamentales y para evitar la injerencia externa de otros países. Se ha aprobado en la Unión Europea un nuevo Reglamento General de Protección de Datos que ha supuesto un hito normativo. Y, en tercer lugar, por la amenaza terrorista, con 65 atentados perpetrados desde 2014 y que, de acuerdo con la Europol, han supuesto un total de 351 víctimas mortales en diferentes países de Europa y 2.505 detenciones por causas relacionadas con el terrorismo. Como ustedes ya saben, el progreso tecnológico y la globalización han contribuido al desarrollo, por otra parte, de grupos criminales altamente sofisticados que actúan estratégicamente a nivel internacional. La lucha contra la delincuencia organizada internacional es una de las principales prioridades, por otra parte, de la Unión Europea en el contexto de consolidar este espacio de seguridad, libertad y justicia, desde el tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, hasta el delito medioambiental y el financiero. Estas redes implican un elevado coste socioeconómico y humano al territorio de la Unión Europea. Como ha destacado el Parlamento Europeo en su informe de 2016, en la unidad de valor añadido, el crimen organizado le cuesta a la economía europea alrededor de 110.000 millones de euros anuales. Los principales instrumentos de respuesta y de cooperación frente al crimen organizado internacional pueden variar tanto de naturaleza como de alcance, desde medidas como el establecimiento de directrices y de objetivos políticos, la armonización de los ordenamientos jurídicos penales de los diferentes Estados miembros, hasta el fomento del intercambio de información entre las autoridades policiales y las autoridades judiciales de los Estados miembros. Me gustaría también destacar, por otra parte, en relación con la relevancia de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, para la estrategia de seguridad actualmente adoptada por la Unión Europea. Hemos visto cómo la Unión Europea en los últimos años ha dado pasos muy relevantes en la defensa de las líneas rojas de la democracia. Por una parte, el Parlamento Europeo por primera vez ha instado al Consejo Europeo la aplicación del artículo 7 contra el gobierno húngaro de Viktor Orbán, y esta resolución supone un paso en frente en la defensa del sistema democrático de la Unión Europea contra el auge que estamos viendo en la actualidad de la extrema derecha en diferentes Estados miembros.
Del mismo modo, también la Comisión, presidida por Van der Leyen, la actual Comisión, ha recogido un instrumento y un nuevo mecanismo que ya cuenta con el visto bueno del Parlamento Europeo, que permite congelar aquellos fondos para los Estados miembros que no cumplan con la protección del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Este instrumento implicaría que el acceso a los fondos europeos podría verse limitado en el marco del actual marco financiero plurianual en 2021-2027. En relación con los problemas de seguridad actuales que afectan a la Unión Europea, tales como la delincuencia grave y organizada, tres cuestiones me gustaría destacar que han puesto de relieve los avances, pero también los desafíos aún pendientes. Por una parte, el carácter inicial de sujeción de estas cuestiones al denominado método comunitario, es decir, desde el año 2014, por primera vez, la Comisión ya tiene competencias para sancionar a los Estados miembros y el Tribunal de Justicia puede pronunciarse también sobre estas cuestiones que anteriormente, antes del Tratado de Lisboa, configuraban este tercer pilar intergubernamental de asuntos internos y de justicia. En segundo lugar, destaca también la falta de confianza aún existente entre los Estados miembros en materia de justicia y asuntos internos, una cuestión que, bueno, es relativamente nueva, que requiere de un fomento de su adaptación y de la cultura de confianza entre los diferentes Estados miembros en cuestiones como la seguridad, el control de fronteras o la inteligencia europea. Por otra parte, en tercer lugar, y a raíz de los ataques terroristas que hemos sufrido en Dinamarca en 2015, en Francia también en noviembre de 2015 y en Bruselas en 2016, las prioridades legislativas en este ámbito se han desplazado hacia la securitarización y hacia la protección de las ciudadanas y ciudadanos europeos. La nueva Agenda Europea sobre Seguridad pone el marco de actuación en materia de justicia, en materia de asuntos de interior y en materia de política de seguridad. Es importante que nos cuestionemos en el binomio clásico entre libertad y seguridad, entre seguridad y derechos fundamentales, cómo podemos de alguna forma desarrollar, cuestionar la agenda de migración y la agenda también de seguridad por parte de la Unión Europea que sea respetuosa con los derechos fundamentales, con la identidad de la Unión Europea y con la protección del Estado de Derecho. La defensa de los derechos fundamentales ha ido emergiendo como un elemento clave de la identidad y de la acción política de la Unión Europea, pero también como un requisito para aquellos estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea y también como un elemento que ha definido la acción normativa, la acción exterior de la Unión Europea como potencia normativa internacional. Lamentablemente, cuando hablamos de cuestiones de seguridad, de cuestiones de asuntos globales transfronterizos complejos, no podemos dejar de hablar también de la cuestión migratoria. Y digo lamentablemente porque observamos en el discurso actual una criminalización de los movimientos migratorios, de los desplazamientos masivos. Sobre esta cuestión, si quieren, más adelante podré hablar con ustedes en este webinar, en este espacio, pero me gustaría también destacar que tanto la Agenda Europea de Seguridad como la Agenda Migratoria actual de 2015 debe concebirse desde este enfoque de integración de los derechos humanos, un enfoque que debe operar desde una forma sistémica, desde la concepción, la formulación de las políticas de seguridad y de defensa y también de las políticas migratorias, principalmente para que la ejecución de estas medidas se haga de una forma más legítima, más efectiva y más sostenible. Para ello, este enfoque de integración de los derechos humanos desde el diseño permite hacer frente a los efectos adversos que potencialmente pueden acarrear las medidas de seguridad sobre los derechos de las personas y para reducir el riesgo de fomentar la exclusión, el estigma y la discriminación de comunidades enteras mediante medidas que pueden ser percibidas como discriminatorias. En esta misma línea destacan las conclusiones del Consejo de 2015 sobre esta integración de los derechos fundamentales en la agenda de seguridad, en la que se establecieron que deben respetarse los derechos fundamentales en la planificación y también en la aplicación de las políticas y acciones de seguridad interna, viéndose como un medio para garantizar la proporcionalidad y también como una herramienta para generar confianza y para
fomentar la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía desde un enfoque activo. Es por ello que además este enfoque de aplicación de los derechos humanos desde el diseño también nos permite garantizar que las políticas de seguridad sean más sostenibles y sean armónicas con los principios de necesidad y de proporcionalidad que ha exigido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma reiterada. Me gustaría traer a colación una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha supuesto un nuevo paradigma en este binomio entre seguridad y derechos fundamentales en materia de protección de datos, en materia de conservación de datos. Es una sentencia de 2014 en la que se invalidó una norma, la Directiva de Conservación de Datos, principalmente porque establecía que existían otras medidas menos gravosas que podían aplicarse, que podían ejecutarse y que a su vez satisfacían el objetivo general de proteger a la seguridad y de proteger la seguridad y de proteger a la ciudadanía en su conjunto. Por ello, esta sentencia importantísima nos revela cómo deben aplicarse una serie de límites a todas las medidas y políticas de seguridad y vigilancia masiva. La injerencia de gran magnitud y especial gravedad con los derechos fundamentales al respeto a la vida privada y a la protección de derechos de datos, el derecho a la protección de datos de carácter personal, artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y así como los principios de proporcionalidad y de necesidad, que deben ser imperantes en todas aquellas medidas relativas a la seguridad. Por ello, deben abogarse por aquellas medidas que sean específicas, que sean focalizadas, aquellas medidas de seguridad que no se centren en una naturaleza generalizada o colectiva. Al mismo tiempo, y obviamente debemos destacar que el seguimiento de aquellas personas sospechosas de actividad criminal contribuye y constituye un instrumento legítimo democrático. Sin embargo, la vigilancia efectuada sobre grupos específicos o la elaboración de perfiles de posibles personas sospechosas basadas únicamente en su origen étnico, racial o religioso constituye un riesgo de trato discriminatorio que queda prohibido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Esta cuestión atestigua la necesidad de integrar estas consideraciones de derechos fundamentales en el diseño de las nuevas políticas de seguridad, así como integrar también y adoptar cláusulas de revisión que sean obligatorias y que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y en caso de que así no sea, se suspendan dichas medidas si no se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Para mí resulta fundamental la pedagogía y la educación en valores que llegue a todos los grupos. Nosotros somos educadores, docentes, profesores y a todas las comunidades para promover la tolerancia y la no discriminación. Es importantísimo actualmente esta cuestión de tener en cuenta que las acciones y las políticas que procedan de las autoridades públicas no deben promover ni legitimar las acciones xenófobas ni los delitos de odio. Este jueves nos despertamos en Europa conmocionados por un atentado ultraderechista ocurrido en Alemania. La Unión Europea y los Estados miembros deben ser muy conscientes de esta realidad y ser sensibles a la hora de elaborar y de aplicar medidas de seguridad para evitar legitimar este tipo de reacciones xenófobas y también para evitar el estigma y la exclusión de determinadas comunidades en Europa. Me gustaría, para ir concluyendo, abordar otra de las cuestiones que me han pedido, que así lo haga, que es la cuestión migratoria. Seré muy breve, pero es una cuestión que obviamente también afecta y mucho a la acción política de la Unión Europea, a la agenda actual de la Unión Europea. Por una parte, es una cuestión que preocupa a la ciudadanía en su conjunto. El Eurobarómetro de primavera de 2014 consideraba la cuestión migratoria como la quinta de las preocupaciones más relevantes de la ciudadanía, con un 27% de los encuestados, mientras que en la actualidad, en el Eurobarómetro de 2019, era considerada una preocupación cardinal por el 72% de las personas encuestadas. Es una cuestión que genera aversión y solidaridad por partes iguales y que polariza a las diferentes ideologías y a los diferentes grupos políticos
y a los diferentes estados también en el cumplimiento de la normativa comúnmente aceptada. Es una cuestión que está también generando el caldo de cultivo para el auge de cuestiones, de movimientos y de partidos, y también para su reconocimiento electoral de partidos nacionalistas, de partidos xenófobos, de partidos ultraderechistas. Esta es una realidad a la que tiene que hacer frente la Unión Europea para seguir manteniendo su identidad de defensa de los valores y de los derechos fundamentales. Cuestiones claves, muy rápidamente. En primer lugar, la clara diferenciación entre personas migrantes y personas refugiadas, aquellas personas que huyen de la persecución por los motivos reconocidos en la Convención de Ginebra de 1951 y que a su vez también requiere de un sistema de asilo que sea garantista, que sea establecido desde el enfoque de género, que supere el androcentrismo desde que está estructurado todo el sistema de asilo y que también evite la victimización secundaria y establezca unas condiciones de acogida y de integración social que sean dignas, que cumplan con los derechos humanos y que sean efectivas. Por otra parte, es muy importante que dejemos de criminalizar a las personas migrantes, aunque se encuentren en situación irregular. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho de forma reiterada, la detención debe solo operar en situaciones límite y cuando esté muy clara que se vaya a efectuar la deportación y en cualquier caso, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben reconocerse toda una serie de derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, la libertad religiosa, el derecho al registro de nacimiento, el derecho a un recurso efectivo a todas las personas, sean nacionales, no sean nacionales, presentes en el territorio de los Estados miembros. Estas cuestiones nos llevan, por supuesto, a abordar otros temas, como podrían ser, y quizá lo dejamos para el debate, como pueden ser las devoluciones en caliente, sobre cuestión sobre la que se acaba de pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cuestión sobre la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones. De acuerdo con el artículo 4 del protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros queda prohibida y en todos los casos el retorno debe realizarse con seguridad y con dignidad y con respeto a los derechos humanos. Además, existen límites claros para los medios y el grado de coerción que los Estados miembros pueden utilizar para hacer cumplir la expulsión. Resulta de relevancia destacar que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha establecido estándares muy rígidos en este área y que cualquier uso de la fuerza no debe ser más de lo razonablemente necesario. El principio de necesariedad y de proporcionalidad en el ejercicio de la fuerza, en el uso de la fuerza, es fundamental. Me gustaría hablar muchísimo más sobre el tema de los migrantes y las personas refugiadas, pero para ir concluyendo, destacar tres ideas claves. La primera es que, de acuerdo con el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta solo pueden adoptarse si son necesarias y si realmente cumplen con los objetivos de interés general reconocidos por la Unión o la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás. La segunda idea que resulta fundamental es que, de acuerdo con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una serie de medidas de seguridad que actualmente están siendo debatidas o aprobadas por los Estados miembros y también en el marco de la Unión Europea podrían llegar a generar efectos muy adversos para los derechos individuales y también un impacto muy negativo para la cohesión social, para el tejido social tan importante para la Unión Europea. La introducción de los derechos fundamentales desde el diseño y en la ejecución de las políticas de seguridad puede facilitar la identificación oportuna de estos riesgos y el establecimiento de alternativas viables que permitan alcanzar los objetivos de proteger la seguridad en coherencia y con respeto a los derechos fundamentales.